Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Oscar Del Cueto, el presidente de Canadian Pacific Kansas City Southern, que es el resultado, digamos, de la fusión de estas dos grandes ferroviarias de la región Norteamérica, que es pues la región económicamente más potente del mundo. Por eso es un hito, porque se conectan ya en una sola compañía desde el punto de vista ferroviario, desde México hasta Canadá. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Contrario, muy bien, Rodrigo, un gusto saludarte y saludando también a tu auditorio. Y bueno, pues sí, efectivamente, ya, ahora sí, la línea ferroviaria de Norteamérica. Sí, qué interesante, sobre todo porque pues siempre tengo en mente, por ejemplo, lo que dice Larry Fink, el CEO de BlackRock, en donde dice, pues las ventajas comparativas de la región Norteamérica y del nearshoring tienen que ver que, a diferencia de cruzar el Pacífico en un barco, pues México puede exportar a Estados Unidos vía tren, que no hay nada más confiable que ello. ¿Qué implica el resultado de esta megafusión? ¿Qué significa para México? Y yo creo que una gran oportunidad. Hemos estado hablando en los últimos, que serán 2 años ya, del nearshoring y de la atracción y de la posibilidad de traer inversiones. Y creo que la nueva empresa CPKC de México y ahora, bueno, CPKC desde Canadá hasta nuestro país, pues se convierte en esa columna vertebral para poder atraer estas inversiones que hemos estado hablando hacia nuestro país. Creo que es una gran oportunidad para poder conectar con mercados del este de los Estados Unidos y con todo Canadá, porque Canadian Pacific sirve todo lo que es el país de Canadá. Con esta nueva ruta tenemos más de 32,000 kilómetros de vía, tenemos más de 14 puertos servidos directamente. Y bueno, pues para México la oportunidad de traer importaciones desde Canadá o Estados Unidos vía ferrocarril o para poder exportar mercancías desde México hacia Canadá o Estados Unidos. Hoy ya ocurre, pero hoy finalmente tenemos una empresa que va a ser una sola línea, sin costuras, sin intercambios y de manera directa. Así que bueno, pues una gran oportunidad para México de poder utilizar el ferrocarril y conectar estos tres países. Claro. Del lado mexicano, ¿cuál es la parte en cuanto a infraestructura que tienen ustedes y cuántos empleados hay cuál es, digamos, el mapa de la compañía en nuestro país? En México somos 3,900 empleados en números generales, la mayoría de ellos la gente que está en la parte operativa, en la parte de transportes, la parte de infraestructura y la parte mecánica, y tenemos 4,200 kilómetros. Hoy con esta integración, bueno, pues nos unimos a la red que ya teníamos en Estados Unidos, que era Kansas City en Estados Unidos, y el punto donde nos unimos con el Canadian Pacific es precisamente la ciudad de Kansas City. Entonces, hoy en México con los puertos que servimos Tampico, Altamira, la zona de Veracruz, en la parte del Golfo, y servimos en la parte del Pacífico a Lázaro Cárdenas. Y tenemos, nosotros le decimos el Triángulo Dorado, lo que es poder servir Monterrey, Ciudad de México y con derechos de paso hacia Guadalajara. Y hoy, Rodrigo, bueno, pues conectar con el punto fronterizo más importante de carga que ya tenemos, que es Nuevo Laredo, y que como recordarás anunciamos en octubre del año pasado el arranque del segundo puente ferroviario en Nuevo Laredo. Esto nos va a permitir tener un intercambio de 24 horas los 7 días de la semana en ambas direcciones, es decir, norte-sur y sur-norte. Y esto, bueno, pues para México es una gran oportunidad. Nosotros atendemos principalmente el mercado en Monterrey, nuestra base operativa está en Monterrey, pero Lázaro Cárdenas se ha convertido en el punto neurálgico para la importación desde Asia. Para nuestro país hemos ya logrado traer pues inversiones o productos que se estaban llevando Long Beach y Los Ángeles, los puertos que durante la pandemia se congestionaron. Hoy muchos de los productos que manejábamos a través de Long Beach y de Los Ángeles, hoy están entrando por México a través de nuestra red, entran al puerto de Lázaro Cárdenas, llegan a Houston, llegan a Chicago, llegan a Detroit. Entonces, hoy, bueno, pues es una oportunidad para México, para los productores de México, y lo que estamos buscando es impulsar, obviamente, mover carga a través del servicio intermodal, la parte de contenedores, y la parte automotriz, que como sabes, México es un punto importante a nivel global para la importación, producción y todo lo que es la parte de manufactura automotriz. Bueno, pues el ferrocarril es la pieza clave para mover vehículos, tanto terminados como lo son también las piezas, es decir, todos los componentes que se tienen que manejar ahora dentro del TEMEC en la parte automotriz se manejan por ferrocarril. Entonces creo que es una gran oportunidad este nuevo tren que hoy conformamos ya a partir del viernes pasado, conectando los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Sí, sin duda clave esta parte que mencionas, porque además, por ejemplo, cuando voy revisando por estados
de dónde importan y cómo están sus ventas internacionales e importaciones internacionales. Y obviamente China es normalmente pues el principal o el segundo principal socio, ya no digamos como país, que es nuestro segundo socio comercial por volumen, en cuanto, sobre todo por la parte que importamos, pero pues tiene que ver con Lázaro Cárdenas, ¿no? Es decir, esa arteria y cómo Nuevo Laredo, pues de repente ha superado en volumen de containers, si lo medimos sí, a Long Beach, que no es un asunto nada menor, ¿no? Y que habla de estas ventajas comparativas. ¿Cuáles son los retos, Oscar, en materia de seguridad? Porque eso también es un asunto, ¿no? Suele ser, en fin, en esa parte, ¿cómo está la operación mexicana? Fíjate que en el término de seguridad creo que esta fusión nos va a traer una gran oportunidad. Nosotros tenemos en la parte de seguridad de la carga el 99.98% de nuestras mercancías que movemos en Kansas, México, llegan sin ningún problema. Es decir, llegan sin ningún reclamo, sin ninguna falta, sin ningún daño. 99.98%. Es decir, tenemos el 0.02% de reclamos, que es nada comparado en la carga que se mueve. Pero lo más importante hoy es que nos unimos a Canadian Pacific. Canadian Pacific en los últimos 17 años ha sido el número uno en seguridad industrial, en seguridad para los empleados y en seguridad de la carga. Entonces, estamos juntándonos, digamos que con el maestro en términos de seguridad y eso para nosotros, bueno, pues es una gran oportunidad de mantener no solamente los estándares que ya traíamos, sino también los estándares en términos de seguridad industrial. Nosotros hemos estado mejorando en los últimos años en el número de incidentes personales que tenemos, descarrilamientos y accidentes que tenemos en México, pero hoy podemos tener la posibilidad de implementar todas estas características, la forma que tiene de manejarse en Canadian Pacific y lograr sumarnos a esta tendencia que ha marcado durante muchos años el Canadian Pacific. Canadian Pacific ha logrado tener pues un reconocimiento a nivel de la industria como el mejor ferrocarril en los últimos 17 años en términos de seguridad. Entonces, para México, bueno, pues es una gran oportunidad. Y si hablamos en términos de la carga, hay que recordar que el ferrocarril, aparte de ser menos contaminante, 75% menos contaminante que el camión, es mucho más seguro. En términos del movimiento de carga, el ferrocarril, el número de incidentes es cero casi comparado con el ferrocarril o con el camión en términos del manejo de la carga. Ya decía yo, este 99.98% de efectividad nos da la certeza de que la mercancía llegará desde el punto de embarque al punto final de manera segura, de manera eficiente. Y bueno, pues esa es una oportunidad también para incrementar el volumen que estamos buscando en México y que se suba al ferrocarril. Pues qué importante, enhorabuena por esta integración que finalmente ocurre. Ya se había anunciado desde hace algún tiempo, pero bueno, pues hay toda una serie de procesos, incluso desde el punto de vista de los entes de competencia, etcétera. Y entonces, Oscar, ¿cómo le debemos decir Kansas o cómo le van a decir, hace un momento tú lo mencionabas, CPKC o el nombre largo Canadian Pacific Kansas City Southern? ¿Cómo le decimos así coloquialmente? Más fácil va a ser CPKC y en nuestro país va a ser CPKC de México, en Estados Unidos CPKC, realmente es la misma, pero bueno, es CPKC de México. Pues te agradezco mucho, Oscar del Cueto, presidente de CPKC de México, que hayas tomado la entrevista y espero que sigamos hablando porque, bueno, pues la conexión ferroviaria México, Estados Unidos y Canadá sin duda es fundamental y habrá mucho que hablar hacia adelante. Muchas gracias. Claro que sí, sin duda, con gusto platicamos, Rodrigo. Siempre un placer estar aquí con el auditorio. Muchas gracias y buen día. Gracias, buen día.